Bueno, en este video nos vamos a referir a lo que es la naturaleza de los datos estadísticos. Entremos pues en materia. Digamos que los datos estadísticos suelen clasificarse de acuerdo a el tipo de datos que recopilemos. En este caso podemos encontrar lo que son datos nominales. Son aquellos de tipo cualitativo o descriptivo y que de alguna manera podemos llevarlos al contexto numérico sin que esto implique desarrollar una serie de operaciones de tipo aritmético, es decir, esto no tendría ningún sentido. Vamos entonces como a contextualizar un poco a través de el siguiente recuadro que hemos elaborado. Entonces, aquí podemos observar que se nos dice que hay algunas variables de tipo nominal, como es el lugar de nacimiento, el género y el estado civil. Vamos a mirar. Entonces, si nosotros miramos el lugar de nacimiento, entonces podríamos de pronto realizar una ordenación de acuerdo al país de natalidad. Entonces, aquí podríamos hacer como una asociación, de pronto Argentina, si es, de pronto podríamos colocar Chile, tercero Colombia, Perú, de pronto Venezuela, México, bueno, y un saludo especial a todas estas naciones hermanas que aprovechamos, visualizan este video. Bueno, entonces en ese orden de ideas podríamos mirar que estamos asignando un valor numérico sin que este valor numérico tenga, digámoslo así, mayor significado. De pronto podríamos haber hecho una ordenación totalmente diferente. Igual a lo que vamos es a lo siguiente. Nosotros, este contexto de decir 2 menos 1, y sabemos que el resultado es 1, y 4 menos 3 es igual a 1, no nos está diciendo nada. ¿En qué sentido? Al realizar la operación 4 menos 3, pues aquí no estamos ni siquiera buscando ninguna, llamarla descripción mayor, porque esto aquí en este contexto no está enfocado sino a un orden de que se nos ocurrió. Es decir, que ese valor numérico no va más allá de un valor que yo quise asignar, ¿correcto? No hay ni siquiera, por decirlo así, no hay una relación ni de orden, o sea, aquí no hay orden, pero tampoco hay una relación aritmética. O sea, estas dos cosas no existen en este contexto. Nosotros no podemos realizar operaciones de suma o resta, pero tampoco podemos realizar comparativos 4 es mayor que 3, o 3 es mayor que 1, o 2 es mayor que 1, o 5 es mayor que 2. Esto pues no tiene ningún sentido de trabajarlo aquí. Entonces, a lo que vamos es que las relaciones que se tejen desde el contexto nominal, pues obviamente no nos permiten ni siquiera desarrollar este tipo de comparaciones, ni de tipo aritmético, ni de tipo de organización. ¿Listo? Bueno, vamos al segundo ejemplo como para aclarar un poco más la situación. Entonces nos dice que la variable género, bueno, aquí uno podría definir que el género
pues está asociado a lo que la persona quiere asumir como identidad, en este caso, ya sea masculina o femenina. Yo voy a solamente a tomarlo como desde el punto de vista de la genitalidad, en este caso masculino y femenino, ¿cierto? Entonces nosotros podíamos pensar que si queremos organizarlo, nosotros podíamos pensar el 1 para representar la parte masculina, el 2 la parte femenina. O podríamos haber pensado al revés. 1 para la parte femenina y 2 parte para el género masculino. Entonces, aquí pues no estamos diciendo de que haya un orden establecido. Aquí esto, como esto, esta primera, la posibilidad A y la posibilidad B, ambas tienen igual sentido y ninguna, por decirlo así, resulta incoherente. Entonces aquí esto nos permite ver que es una variable también de tipo nominal, porque pues no tenemos ni siquiera un orden para fijarlo, ¿correcto? Bueno, entonces esto como para el tercer aspecto. Vamos al estado civil. Entonces nosotros podemos también mirar que muchas veces uno dice soltero, casado, viudo, divorciado, en unión libre, ¿cierto? Bueno, este orden, pues digamos que uno no necesariamente tiene un orden. Podríamos pensar en esta categorización. De pronto alguien dirá, pues la unión libre puede ser el número 1, ¿sí? El número 2 puede ser la parte de estar casado, el número 3 soltero. Bueno, entonces aquí lo que podemos observar es que no hay un orden, solamente asignamos una etiqueta. Podemos entenderlo de esa forma. Asignar una etiqueta que en este caso es un número que no puede ir más allá solamente de una ubicación, tal como pasó con lo de el país de nacimiento o tal como pasó con la parte de sexo en este caso. Bueno, entonces esa es la primera el primer tipo de datos, ¿correcto? El dato que podemos conocer como dato nominal. Bueno, borremos esto y volvamos a la parte de la diapositiva. Entonces, algunos datos nos permiten de alguna forma establecer desigualdades sin que podamos reconocer exactamente qué tan grande es la desigualdad. ¿Listo? Bueno, aquí podemos asociar a este tipo de conjunto. Vamos a mirarlo. Que pues existe un orden que podemos conocer como un orden lógico, ¿sí? Muchas veces cuando uno va a una encuesta de calidad, como en este caso está señalada, los bancos, las estaciones de servicio, bueno, supermercados, cadenas de supermercados, pues nos dicen califique el servicio que han ofrecido. A veces uno podría pensar que la variable 1 indica de que es el menor, el 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 excelente. Entonces aquí uno ve que hay una escala donde vamos de lo que podríamos entender lo más defectuoso a lo excelente. Entonces aquí uno puede pensar que pues la diferencia entre pésima y mala puede ser de esta dimensión, ¿cierto?
Pero entre malo y regular de pronto alguien dirá, uy, pues para mí algo regular puede ser así. Y entre regular y bueno podríamos tener algo de esta forma. Y para llegar a excelente uno diría que debe ser algo de estas magnitudes. Observen primero que no hay una regularidad dentro de la escala. O sea, nosotros sabemos cuál es el orden, pero no podemos establecer la diferencia. Es decir, que de 5 a 4 no necesariamente lo podemos ver como la diferencia de 4 a 3. ¿Sí? Pero sí podemos decir que 5 es mayor que 4. O sea, el estado de excelencia es mucho mejor que el estado de bueno. Y que 4 es mayor que 3. Es decir, que el bueno es mucho mejor que regular. Eso sí lo podemos establecer. Espero que con esto pues haya quedado claro en ese aspecto. Otro ejemplo es el nivel educativo. Aquí podemos asociar muchas veces que las personas pasan por lo que es el preescolar o jardín, la escuela primaria, la escuela secundaria, lo que se conoce como la media, y después vamos al nivel universitario, ¿cierto? Entonces uno va entendiendo de que en ese orden de ideas se le puede asignar un valor de tipo numérico. Realicémoslo acá. Entonces el 1, digamos que es el nivel preescolar o de jardín. El 2 es el nivel básica primaria. El nivel 3 es el de secundaria. El número 4, como decíamos, es lo que llamamos media. Número 5, podríamos llamarlo la universitaria, entonces en su modalidad de pregrado. El número 6, lo que podríamos entender como de tipo postgradual, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí coloquémosle una T, ¿cierto? Muchos, bueno. Entonces, de tipo postgradual. Aquí podemos observar lo siguiente. ¿Hay un orden? Sí. O sea, uno podría pensar que a medida que vamos, en este caso, hacia abajo, pues es más el nivel de estudios, ¿correcto? Podemos tener claro de que 6 menos 5 es igual a 1, pero ese 1 es el mismo 2 menos 1 igual a 1. Y la respuesta es no. O sea, la diferencia entre este y este no es necesariamente la misma que entre este y este. No nos está diciendo nada. Eso es lo que estamos señalando. Pero sí podemos decir que la persona que está en el nivel 6 es mayor o tiene mayor nivel de estudios a la del nivel 5. Y también podemos decir que la del nivel 2 es mucho mayor a la del nivel, a la que está en el nivel 1. Entonces, esto es lo que llamamos una escala de tipo ordinal, y pues obviamente son datos de tipo ordinal. Hay un orden, sí, pero no podemos establecer diferencias de tipo aritmético, ni tampoco podemos realizar operaciones. Bueno, vamos al tercer aspecto que se señala aquí y respeto de ustedes. Bueno, entonces aparece un tercer tipo de datos estadísticos que en este caso son datos de tipo intervalo. Y pues hay algo que caracteriza este tipo de datos, y es que no existe un cero absoluto. Entonces, aquí ya se alza el preámbulo a el caso de las temperaturas.
¿Correcto? Bueno. Muchas veces uno puede pensar, bueno, coloquémoslo acá en las dos escalas de temperatura. Recordemos que hay una escala que se conoce como escala Celsius o de grados centígrados y hay una escala de tipo Fahrenheit, ¿cierto? Aquí podemos mirar que el 0 grados centígrados en la escala Fahrenheit es de 32 grados, ¿cierto? En este caso, grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, ese sería, digamos, como lo que llamamos el 0 en cada una de las escalas. Pero hay que tener en cuenta de que hay valores por debajo de ese 0 y valores que superan ese 0. Ahora, digamos que aquí uno podría pensar que hay 10 grados centígrados y para pasarlos a Fahrenheit, ¿cierto? Nos dice la teoría que es 9/5 de grados centígrados más 32, ¿cierto? Es decir, que tenemos que realizar la operación donde 9/5 lo multiplicamos, en este caso, por 10, son 10 grados centígrados, más 32, lo cual nos da 90 sobre 5, más 32, esto nos daría como resultado 18, ¿cierto? 18, 8 por 5, 40, y 5 por 8, 40, 5 por 1, 5 y 4, 9, más 32, lo cual podríamos pensar que son 50 grados. Es decir, que hay una escala que nos permite asociar, pues digamos así como que 50 grados Fahrenheit sería lo mismo que 10 grados centígrados en ese caso, ¿cierto? Bueno, pero ¿a qué vamos? Primero, nosotros podríamos pensar que de 0 a 10 es la misma diferencia que de 10 a 20, en este caso en la escala de grados Celsius, ¿correcto? Entonces, 20 menos 10, decimos que 20 grados menos 10 grados es igual a una diferencia de 10 grados. 10 grados menos 0 grados, pues hay una diferencia también de 10 grados y uno podría intuir que esa diferencia es la misma. Lo mismo en la escala, en este caso de Fahrenheit. Entonces aquí, digamos que de 68 grados Fahrenheit, que sería el próximo valor, menos 50 grados, es lo mismo que de 50 grados a 32 grados. Hay una diferencia de 18 grados, en este caso 18 grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, observen que estos valores que estamos acá resaltando, tienen, bueno, es una operación aritmética que tendría sentido y que nos permitiría decir que hay una comparación de tipo lógico, ¿cierto? Pero lo que podemos también determinar es que el cero que tenemos para grados centígrados no es lo mismo, y discúlpenme acá, esto no es centígrados, esto es Fahrenheit. No es el mismo cero para grados Fahrenheit, ¿sí? De pronto, también podemos mirarlo a través del segundo ejemplo, que es el de puntuación en las pruebas, en este caso en las pruebas de matemáticas. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Uno puede idear una escala
donde la nota mínima sea 0, ¿cierto? Y la nota máxima sea 100. De pronto alguien podría pensar y decir, no, aquí en mi país siempre la nota mínima se ha considerado 1 y la nota máxima se ha considerado 5. Ejemplo. Entonces, uno puede decir que de 0 a 10 hay la misma diferencia que de 10 a 20, ¿cierto? Así como uno puede señalar que de 1 a 2 es la misma diferencia que de 2 a 3. Entonces, ¿qué vamos a determinar aquí? Aquí pues podemos decir que las diferencias se mantienen, siempre son las mismas, o sea, 20 menos 10, vuelvo y repito, es lo mismo que 10, le restamos 0, no, hay una diferencia de 10 unidades en la valoración. 2 menos 1 es igual a 3 menos 2, en este caso tiene sentido, claro, ¿sí? Bueno, pero algo que nos debe quedar claro es que no existe un 0, es decir, de pronto ese 0 absoluto no existe porque pues lo que estamos señalando, el punto inicial no está definido. Como les digo, el 1 significaría ausencia, el 0 significaría también ausencia. Y pues eso dependería de cada país o de la forma en que se evalúe al sujeto, ¿correcto? Entonces, eso para que nos quede claro en lo que podemos entender como una escala de intervalo. Espero que pues hasta ahí nos vaya quedando comprensión de esto. La última escala que podemos reconocer y pues está asociada a lo que son los datos estadísticos de tipo racional. Y pues podemos entender que algunas medidas, o las medidas en este caso, cumplen estas características. ¿Medidas de qué? De longitud, altura, cantidades de dinero, peso, volumen, de área, presión, de tiempo transcurrido, la intensidad del sonido, la densidad, la velocidad, bueno, todo lo que podríamos reconocer como magnitudes de tipo físico, ¿verdad? Bueno, entonces, algo que podemos reconocer y que aquí pues lo voy a trabajar con esta explicación es lo siguiente. Nos dice el ejemplo estatura y peso de una persona. Vamos a mirar la estatura. La estatura muchas veces, digamos que usted reconoce que hay un 0, ¿verdad? Que de pronto puede utilizar una escala de tipo decimal, entonces uno podría pensar que de 10, la diferencia entre 10 y 0, o de 10 a 0, es la misma diferencia que de 40 a 30. Siempre hay 10 unidades, ¿cierto? 10 unidades que podríamos llamar unidades de centímetros, o bueno, llámese metros, o llámese kilómetros. Bueno, ya usted define qué es lo que quiere medir. Si es la estatura de una persona, de pronto también podríamos realizarla. Recordemos que esta es la parte que llamamos en la escala de tipo decimal, ¿cierto? Escala decimal o del sistema decimal de medida, ¿sí? Pero también nosotros podríamos utilizar una escala la escala de tipo llamémoslo americano o anglosajón,
donde muchas veces se utiliza lo que son los pies, donde se utiliza la abreviatura FT, o las pulgadas, que en este caso se utiliza la abreviatura IN, ¿cierto? Entonces, características, volvamos a esto. El 0. El 0 de la escala decimal va a ser el mismo 0 de la escala, en este caso, de medida anglosajona, ¿sí? O sea, 0 pies es lo mismo, o 0 pulgadas es lo mismo que 0 centímetros o 0 metros. Indica que ausencia. Segundo, podemos establecer cocientes que de alguna manera, o perdón, diferencias. Las diferencias de 20 a 10, llámese en centímetros. Sabemos que la diferencia es 10, pero esa diferencia es la misma que de 40 a 30, ¿cierto? Entonces, a ver, hay 10 unidades. Ahora, si nosotros miramos la escala de pulgadas, que de pronto, si esto es pulgadas, entonces uno diría que de 40 a 30 hay una diferencia de 10 pulgadas, ¿cierto? Sin que esta esté asociada con la que tengo al lado izquierdo. Pero pues sabemos que hay 10 pulgadas de diferencia. Lo mismo, 30 menos 20 es igual a 10 pulgadas. En ese orden de ideas nosotros tenemos claro que esto pues lo podemos asociar y mirar que hay una clara operación de diferencia, lo cual tiene sentido. ¿Tiene orden? Claro, porque 20 es mayor que 10. Lo mismo acá, en la parte de la escala decimal, 40 es mayor que 30, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos mirar que hay una escala y esa escala guarda lo que es el orden. Aquí podemos mirar. Hay un punto 0, donde este representa ausencia. Aparte de eso hay una relación de orden y podemos establecer una diferencia entre una y otra, lo cual se mantiene en los intervalos. Bueno, creo que eso es básicamente lo que tengo para compartirles en este video. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien.